Imagínese esto: se despierta, sale a caminar y donde quiera que vaya, el mar se extiende ante sus ojos. La vista está acompañada de un ambiente cálido, mucha luz solar, olas que bañan suavemente su orilla y pájaros que planean por el cielo. En el centro de la ciudad florecen flores de colores vibrantes, le esperan sonrisas y saludos, y las casas de verano de poca altura cubren el suelo. Esa es la belleza del Mediterráneo. Imaginemos que ese lugar es su residencia y que es un país de la Unión Europea. Eso no es Malta. Eso es Chipre, como todo el mundo en todo el mundo lo conoce. Chipre está representado como uno de los 10 mejores países del mundo para vivir. Los ciudadanos de Chipre, habiendo nacido en Chipre, e incluso los ciudadanos, habiendo adquirido de una manera u otra la ciudadanía chipriota, tienen uno de los pasaportes más poderosos del mundo. De esa manera, tienen la oportunidad de habitar un lugar impecable, y 8.000 millones de personas en todo el mundo están por debajo de ellos en rango. Vamos pues a explorar el estado insular famoso por ser llamado República de Chipre en este vídeo. Saquemos entonces una conclusión sobre si la República de Chipre, que gobierna la parte sur de la isla, es realmente un país en el que vale la pena vivir. Los geógrafos saben que la isla, famosa por su nombre Chipre, está situada en el Mediterráneo oriental, al sur de Turquía. La posición de la isla está situada de tal manera que está a solo 71 kilómetros de la costa de Turquía. El tercio norte de la isla está bajo la administración de la República Turca del Norte de Chipre. Sin embargo, no está reconocida por casi ningún estado del mundo, excepto Turquía, y no tiene relaciones internacionales. Grecia, a 900 kilómetros de distancia, es el principal partidario de la administración de los griegos en Chipre, gobernando más de 2/3 de la isla en la parte sur. Todos los países, especialmente los europeos, reconocen a la República de Chipre ubicada en la parte sur y tienen relaciones comerciales con ella en la práctica. Lo más importante es que sus ciudadanos tienen pasaportes fuertes. Allí, la mayoría de los ciudadanos son de origen griego y su etnia y cultura tienen mucho en común con Grecia. La isla de Chipre, en su totalidad, tiene 9.250 kilómetros cuadrados y 5.500 kilómetros cuadrados. El 60% de la isla de Chipre están bajo la administración de la República de Chipre, y su parte restante está bajo la administración de la República Turca del Norte de Chipre. Chipre, un país de la Unión Europea y un país reconocido en la legislación, ocupa hoy una población de aproximadamente 1.500.000. Además, esta isla tiene una característica específica. Es el único lugar del mundo cuya capital está dividida en dos partes. Nicosia, en la parte central de la isla de Chipre, es capital tanto de griegos como de turcos. A pesar de tener más de la mitad en manos chipriotas, su parte superior está en manos turcas. Dejando a un lado la política, los 1.5 millones de chipriotas llevan un ritmo de vida relajado, similar al de los griegos. Hay un dicho en Chipre que describe su actitud de vivir despacio y con sencillez, y esto se refleja en su longevidad, ya que muchos viven hasta los 90 años o más sin problemas. Sin embargo, Chipre no es un país barato para visitar. Al ser una nación insular, el desarrollo agrícola e industrial está limitado, por lo que vive de los bienes que llegan por mar y aire, y su uso como destino turístico infla los valores inmobiliarios y comerciales, y por lo tanto, los gastos diarios de vida en muchos lugares del continente. Por ejemplo, Limassol, una de las ciudades más importantes y caras de Chipre, está situada en el sur de Chipre, y cumplirá todos sus deseos de una ciudad cálida en una ubicación mediterránea con frente al mar. Por lo tanto, no es posible conseguir un apartamento en Limassol por menos de 800 euros. Hoy en día, cualquier apartamento por menos de 800 euros se considera una apuesta arriesgada
y un problema para los agentes inmobiliarios. Puede que se encuentren apartamentos por menos dinero lejos del centro de la ciudad o que incluso sean una ruina. Cualquier apartamento en Limassol cuesta 50 euros el metro cuadrado. Por lo tanto, si desea un apartamento tipo estudio de 25 metros cuadrados, su pago mensual superará cómodamente los 1.000 euros. El coste de vida es bastante elevado en comparación con otros países, pero no es necesario que te alojes en la ciudad más cara para hacer realidad tu sueño de Chipre. En el suroeste de Chipre, por ejemplo, se pueden encontrar urbanizaciones de estilo rural como Mandria, sin playa ni puerto, pero a un precio más económico. En estas zonas, se pueden conseguir apartamentos de lujo por unos 500 euros al mes. La mayoría de ellos están en euros, ya que Chipre forma parte de la Unión Europea y su moneda nacional es el euro. Además, aunque el idioma oficial de Chipre es el griego, puedes gestionar todos tus asuntos en Chipre en inglés y desarrollar tu propia vida social. Lo mejor es que incluso en el invierno de Chipre, cuando hace más frío, la temperatura oscila entre 10 y 12 grados centígrados. Por lo tanto, si vienes a Chipre incluso en invierno, probablemente puedas moverte con ropa fina y mangas cortas. Ni siquiera verás a chipriotas con ropa gruesa de invierno durante los meses de invierno. Por ser una isla, quien quiera alojarse en la isla debe tener una recomendación adecuada para poder realizar cualquier tipo de negocio. Dejar una primera impresión positiva en los clientes es primordial, ya que los griegos creen en una buena reputación y en la confianza. En Chipre, las relaciones son importantes. La gente utiliza las referencias de conocidos y amigos cuando busca trabajo o contrata un servicio. A pesar de ser un país de la Unión Europea, Chipre parece casi una gran aldea y no una economía corporativa en la mayoría de los casos. No hay una corporación multinacional en la mayoría de las industrias y, como tal, encontrar profesionales confiables dependerá mucho de las referencias de boca en boca. Sorprendentemente, al ser un país insular, Chipre tiene incluso una alta densidad de automóviles circulando por sus calles, lo que contribuye a la congestión del tráfico. Hay otra cosa que puede ser diferente para usted sobre el tráfico en el país, y es que el tráfico viene desde la izquierda. Por lo tanto, los volantes de los automóviles en el tráfico están en el lado derecho del automóvil, no en el lado izquierdo. Esto se debe a que la isla fue una colonia británica hasta 1960, y esto influyó en la forma en que se realizaba el tráfico en la isla. Esta cultura del tráfico nunca cambió después de la independencia y todavía se mantiene en Chipre como un legado británico. Como usted sabe, en el Reino Unido, hoy en día, los coches circulan por el mismo lado y tienen el volante en el lado derecho del coche. En Chipre, un viaje entre dos extremos de una isla dura aproximadamente 2 horas. De alguna manera, se puede recorrer toda la isla en cuestión de unas pocas horas. No hay tren ni metro en el país. Los taxis, las compañías de autobuses y los minibuses sirven para el transporte en Chipre. En Chipre, los ciudadanos se despiertan a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana todo el mundo está en el trabajo. Los niños van a la escuela y los adultos a trabajar. Casi la mitad de la fuerza laboral trabaja en industrias relacionadas con el turismo, tanto directa como indirectamente, y el resto en departamentos gubernamentales, bancos y empresas privadas que invierten en la isla. Los días de trabajo siguen un horario mediterráneo tradicional, con el almuerzo a la 1 de la tarde. Como en la sociedad helénica, ese descanso dura aproximadamente 3 horas. Algunos se van a dormir la siesta en casa y otros van a buscar a los niños al colegio durante ese intervalo. Esa práctica, siesta, en la terminología europea, es una parte integral de la vida chipriota. Las personas comienzan a trabajar a las 4 o 5 de la tarde y continúan trabajando hasta que oscurece, es decir, hasta las 7 de la tarde. Una vez que terminan las horas de trabajo, los ciudadanos de Chipre toman posesión de los lugares por la noche y socializan con la gente que aman. Como tienen un descanso de 3 horas para el almuerzo, sus cuerpos no se fatigan y están llenos de vida. No creas que todo el mundo simplemente hace las maletas y se va a casa a trabajar. Tanto los habitantes como los visitantes contribuyen al turismo de Chipre y hacen que la isla sea vibrante. Por supuesto,
Cuando el turismo en verano termina y llega el invierno, se puede notar mucha calma en las calles de Chipre, ya que la población de Chipre no es muy alta, y cuando los visitantes se dirigen a sus respectivos países, tanto las zonas turísticas como las cafeterías pueden quedar vacías. Dado el coste de vida en Chipre en comparación con la mayor parte del mundo, los grupos familiares de clase media y trabajadora no tienen ninguna posibilidad de emigrar allí en la edad adulta. Los que viven allí a tiempo completo son por lo general grupos familiares europeos adinerados, y se puede ver en el sector inmobiliario, con nuevos edificios compuestos casi en su totalidad por villas con piscina privada, y la propiedad de una vivienda para los ciudadanos comunes no es una opción viable. Las personas adineradas no solo compran propiedades, sino que incluso amarran yates en los puertos de Chipre. Debido a su ubicación geográfica cerca de África y Oriente Medio, la isla incluso atrae a refugiados sirios en busca de sus costas. Sin embargo, incluso para ellos, Chipre resulta decepcionante en muchos casos. Incluso si una parte de los refugiados que entran en la isla son acogidos por el gobierno chipriota, solo les paga una asignación mensual de 200 euros. Además, a los refugiados ni siquiera se les da la oportunidad de establecerse en las partes populosas de la isla. Se les han preparado pequeños alojamientos en la mayoría de los pueblos rurales de la isla en los que pueden buscar refugio. Los refugiados que se encuentran en Chipre tienen la suerte de trabajar en empleos con un salario mínimo en obras de construcción, gasolineras y tiendas. Aquellos que tienen antecedentes penales pero no están limpios son deportados de la isla de por vida. La mayoría de los refugiados en Chipre son africanos y de Oriente Medio. Según una encuesta realizada en 2023, en Chipre viven aproximadamente 40.000 refugiados. El gobierno concede incentivos a los empresarios del sector turístico, en particular a los que quieren abrir hoteles boutique. La mayoría de las calles laterales de la isla están bordeadas por edificios de piedra de 50 años o más. Estos edificios, que suelen ser de 2 o 3 plantas y tienen patios privados, se pueden restaurar y reutilizar para uso turístico. Al restaurar estos edificios antiguos y devolverlos a la sociedad, los propietarios pueden recibir incentivos fiscales y de arrendamiento. Como consecuencia, en Chipre se pueden encontrar a menudo casas unifamiliares antiguas restauradas y renovadas que se han convertido en pensiones o casas de huéspedes. Este tipo de alojamientos suponen una alternativa menos costosa a los hoteles y los visitantes que cuidan su presupuesto los prefieren. Sin embargo, el sistema bancario de Chipre y de los países europeos puede resultar confuso. Por ejemplo, en los países europeos no se pueden realizar compras en efectivo por un valor superior a 10.000 euros. En Chipre no es diferente. Si deseas adquirir un artículo que te resulte asequible en el país y que cueste más de 10.000 euros, deberás realizar la compra con tarjeta de crédito. Es decir, no podrás realizar compras importantes sin pasar por un banco. Esto se debe a que, en la mayoría de los países europeos, los bancos son el método oficial de tributación de las personas. Por ello, la mayoría de los países fomentan las transacciones bancarias de forma que se puedan recaudar los impuestos correspondientes. En Chipre, los impuestos se toman tan en serio que incluso las tumbas tienen un impuesto por ellos. Por ejemplo, si una persona vive en una ciudad del oeste de Chipre, por ejemplo, en Bafra, y desea ser enterrada en esa región, tendrá que pagar un impuesto funerario al departamento gubernamental correspondiente. Sin embargo, esto no debe desanimar, ya que Chipre también es un paraíso fiscal para las empresas. Por ejemplo, para un nómada digital y un experto en comercio electrónico, uno puede vivir en Chipre durante 5 años y disfrutar de privilegios en términos de ciertos ingresos como dividendos. Por ejemplo, en la mayoría de los países, se recauda una parte del impuesto corporativo, pero se cobra un pago adicional del 10% a los accionistas de las empresas cuando retiran sus acciones en sus ganancias netas. En Chipre, no se le cobra ningún impuesto sobre dividendos, simplemente paga el impuesto general sobre la renta en su nombre o en el nombre de su empresa. En su país, el impuesto sobre la renta se recauda proporcionalmente a sus ingresos anuales. Esta tasa va desde el 20% hasta el 35%. Por lo tanto,
Se puede vivir en este lugar de vacaciones con un clima ideal sin temblar, disfrutar de los privilegios de la Unión Europea y gestionar una empresa con impuestos justos. Chipre está llena de una alta densidad de población de gatos, de una manera similar a la que los gatos ocupan Turquía. Durante años han vivido y se han desarrollado en armonía con el cálido entorno de la isla. Paseando por una calle, comiendo en un restaurante, no es nada raro que los gatos hagan su aparición en busca de comida. También son una presencia omnipresente en los mercados de productos agrícolas de la ciudad. Hay un mercado público los sábados en el que los chipriotas afirman con orgullo que las frutas y verduras que se venden son puramente orgánicas y producidas de forma natural. La producción agrícola en Chipre es mayor en relación con la de la parte turca, simplemente porque la mayoría de las tierras más fértiles de Chipre están bajo control greco-chipriota. Los agricultores griegos producen una variedad de productos como aceitunas, aceite de oliva, patatas y zanahorias, y muchas otras verduras, y contribuyen enormemente a la economía agrícola de Chipre. Producen mucho vino en sus granjas y tienen un queso, el halloumi. Por eso, en la isla se puede ver a muchas personas mayores, pues consumen alimentos y aceites naturales como el de oliva. La mayoría de las personas de 70 años no padecen enfermedades cardiovasculares. Los chipriotas, en cambio, disfrutan mucho de la carne grasa, en concreto, de la carne de cordero gordo. Durante la Edad Media, la mayor parte de la población de Chipre vivía en las regiones montañosas del interior y no en las costas. Las zonas costeras no eran propicias para el cultivo y el pastoreo, con fuertes ráfagas de viento y tierras agrícolas pobres, y los seres humanos vivían en ellas en menor número. En estas zonas del interior se centraban en la cría de animales, la cría de cabras y ovejas, y con una alta ingesta de carne en sus dietas. A pesar de ser una comunidad insular, los chipriotas han consumido sistemáticamente mucha carne en comparación con el pescado. Según la Organización Mundial de la Salud, los chipriotas tienen una alta vulnerabilidad a la enfermedad de Alzheimer y la diabetes, y las enfermedades cardíacas están muy extendidas entre los mayores de 70 años. A diferencia de Chipre del Norte, donde existe una sociedad del té, entre los que prevalece una fuerte cultura del té, no existe tal cultura del té entre los chipriotas griegos. Los turcos son bebedores de té en Chipre del Norte y en Chipre propiamente dicho, pero en Chipre del Sur se prefiere el café al té. En los restaurantes y cafés de Chipre es prácticamente imposible tomar el té delante de ti. En este país se puede conseguir casi cualquier tipo de café y la mayor parte del tiempo todo el mundo lo bebe. Los chipriotas solo beben té cuando están enfermos. Importan todo lo que no tienen en países cercanos como Israel e Italia. El sur de Chipre no tiene ningún tipo de comercio con la República Turca del norte de Chipre porque creen y presumen que está ocupada por Turquía. Hay otra razón para que los habitantes de aquí vivan tanto tiempo, y es que los isleños son gente conversadora. Los chipriotas no son egoístas ni solitarios, son sus sonrisas amables y cálidas las que les permiten vivir una vida larga. Históricamente, Chipre ha sido durante mucho tiempo una escala importante en las rutas marítimas entre Asia y Europa. Al igual que Malta, era una parada clave para los marineros y comerciantes que descargaban mercancías entre barcos, pero las mayores dimensiones de Chipre la convirtieron en una parada más importante y, por lo tanto, una parada deseable para quien deseara asentamientos más duraderos. Durante siglos, la isla desempeñó un papel clave en las aspiraciones del Mediterráneo oriental de una sucesión de imperios, incluidos los romanos, el Imperio Otomano y el británico. Los restos de su tumultuoso pasado se pueden ver incluso hoy en día, con columnas y puentes que datan de sus días bajo Venecia, dispersos en su paisaje. En 1878, esta isla fue otorgada a los británicos o arrendada por 92,000 libras esterlinas con la salvedad de que su soberanía seguiría estando en manos de los otomanos. En ese momento, los turcos habían perdido batallas con los rusos y buscaban nuevas fuentes de recursos. Y luego, cuando los otomanos decidieron unir fuerzas con los alemanes en la Primera Guerra Mundial, los británicos tomaron posesión total de la isla y la anexaron. En los años siguientes, los británicos fueron expulsados de la isla por los griegos y los turcos, y Chipre se convirtió
en el verdadero dueño de Chipre. Hoy, si prestamos mucha atención a la genealogía facial y corporal de los chipriotas, podemos ver que los humanos no son de piel blanca ni oscura en absoluto. Los humanos son bronceados, de color castaño rojizo. En general, aunque son de origen europeo, los chipriotas se han adaptado a su entorno cálido con el paso de los años, y las altas temperaturas sucesivas han desarrollado un cambio hereditario que les ha hecho adquirir una piel clara o bronceada. Como resultado, muchos chipriotas tienen el rostro y las manos naturalmente bronceados. En términos generales, los chipriotas pueden dividirse en dos grupos. Los chipriotas de mayor edad, es decir, mayores de 60 años, son tradicionales y obedecen costumbres y valores establecidos desde hace mucho tiempo. Los chipriotas más jóvenes, en cambio, tienen una actitud de libre pensamiento. No guardan rencores profundos hacia los turcos, ni hacia ningún país, ni hacia el pasado de Chipre. Los ancianos chipriotas, por ejemplo, se dirigirán a los visitantes de un origen nacional que no sea chipriota y que lleguen a Chipre más tarde en la vida con un nombre como Zenón, un nombre para extranjeros, y los excluirán. Los ancianos tienen una mentalidad fija y reglas de vida fijas. Por ejemplo, tienen una marcada preferencia por la comodidad. Por ejemplo, si has alquilado una vivienda con un chipriota mayor, y tratas de contactar con él o ella durante los días festivos como los sábados y domingos, tus llamadas no recibirán respuesta. Tendrás que contactar con él el lunes, ya que no utilizan herramientas de mensajería como WhatsApp y la mayoría de ellos no utilizan teléfonos inteligentes. Como he mencionado, Chipre es un país cristiano ortodoxo y tiene creencias similares a las de Grecia. Habrá muchas iglesias en el país, tanto por su rico patrimonio como por su uso. Para visitar una iglesia en Chipre es necesario asistir durante las horas de servicio religioso, cuando éste se está celebrando. De lo contrario, no se puede entrar en una iglesia cuando no se está celebrando un servicio. El desarrollo público y de infraestructuras en Chipre está bastante subdesarrollado en términos de desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Por ejemplo, el clima cálido de Chipre lo hace particularmente susceptible a los incendios, y un gran incendio podría quemar asentamientos enteros. A esta susceptibilidad se suma el hecho de que la República de Chipre no cuenta con un sistema de extinción de incendios rápido que pueda hacer frente a grandes incendios. Como resultado, sus ciudadanos tienen una fobia arraigada a los incendios en general y a sus consecuencias potencialmente catastróficas en particular. En contraste, Chipre sufre constantes tormentas de polvo en sus islas. Además, estas tormentas de polvo queman productos agrícolas y estructuras residenciales. Chipre también se encuentra en una zona sísmica. Si tu país de origen es uno en el que, en tu vida, no ha ocurrido ningún terremoto, entonces en Chipre, en las islas de Grecia y en países del Mediterráneo y sus alrededores como Chipre, los terremotos probablemente te harán pasar un susto de muerte. En los golfos mediterráneos, los terremotos tienen una intensidad superior a 7, y esta es una causa directa del derrumbe de edificios en asentamientos antiguos. Por eso, en Chipre casi no hay edificios altos como rascacielos y pisos altos. Los edificios de Chipre son de poca altura y la mayoría de los edificios no superan los 2 pisos. Por cierto, Chipre recibió un apodo bastante inusual, la Isla de los Divorcios. Así es, amigos míos, al parecer, la vida en Chipre a veces no es perfecta para las parejas casadas. Muchas parejas emigran a Chipre encantadas con su belleza, pero pronto se dan cuenta de que los matrimonios no funcionan para ellas. Según una encuesta de febrero de 2019, Chipre es el país de la Unión Europea con mayor proporción de divorcios. Le sigue Chipre, Lituania y Hungría, que tienen un récord de alta proporción de divorcios en Europa. En Chipre, por ejemplo, 9 de cada 1000 parejas casadas se separan. La mayoría de ellas se separan de hecho por infidelidad. En particular, los trabajadores del sector turístico engañan a los huéspedes que visitan Chipre durante un periodo de tiempo. Eso es todo por hoy sobre Chipre, amigos. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal en caso de que les haya gustado el video, y acompáñenme en mis próximos viajes y recorridos. ¡Adiós!